Buenas, una vez más estamos aquí para poder seguir estudiando las Escrituras y pudiendo dar una interpretación correcta para poder estar bien preparados para los acontecimientos que ocurrirán en la tierra en la siguiente década. Ha sido un grato placer pasar tiempo con ustedes estudiando y me gozo grandemente cada vez que yo hablo de un tema, porque ese tema está muy cerca de mi corazón y lo he participado a otros, le he dicho estos temas a otros para que ellos puedan también entender bien las Escrituras. Un tema maravilloso que nos habla las Escrituras acerca de un versículo que está en Lucas, donde nos dice los tiempos de los gentiles. ¿Qué es eso? Muy a menudo muchas personas me preguntan esta pregunta muy interesante, que merece un estudio serio. La pregunta es, ¿qué quiso decir Jesús en Lucas 21:24? Cuando dijo, Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. El trasfondo de esta pregunta es muy interesante y para la mayoría de los estudiantes el resultado será sorprendente. A mí me ha sorprendido grandemente y me ayuda a entender bien el plan del Señor. Un día los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Mateo 24:3. Jesús respondió expresando lo que se identifica como una profecía del día del Señor. Recuerde, hay 5 tipos de profecía y cada tipo utiliza reglas de interpretación única. Jesús mezcló la destrucción de Jerusalén con la destrucción de la tierra, el fin de nuestro mundo, porque existen paralelos entre estos eventos. Para apreciar la frase, Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles, debemos comenzar con el versículo 28. Jesús dijo, cuando veáis a Jerusalén rodeada por ejércitos, los romanos, sabéis que su desolación, su destrucción está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas, los que estén en la ciudad salgan y los que estén en el campo no entren en la ciudad, porque este es el tiempo del castigo en cumplimiento de todo lo que está escrito en la Escritura. Cuán terribles serán aquellos días para las mujeres embarazadas y las madres lactantes. Habrá gran angustia en la tierra y la ira contra este pueblo. Ellos, la nación de Israel, caerán a espada y serán llevados prisioneros a todas las naciones. La ciudad de Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Lucas 21, versículo 20 al 24. Entonces, seguro de que los discípulos se sorprendieron al saber que la nación de Israel estaba a punto de perecer, que Jerusalén estaba a punto de ser destruida y que esta catástrofe venidera sería obra de Dios. Un cumplimiento de todo lo que había sido escrito en las Escrituras. Estoy seguro que los discípulos conocían bien la destrucción que el rey Nabucodonosor infligió a Jerusalén en el año 586 a.C. Pero no creo que conocieran las Escrituras que Jesús mencionó que apuntaba a la destrucción final de Jerusalén. Dios hizo un pacto con Israel. Cuando Dios dio su pacto a Israel en el monte Sinaí, prometió bendecir a Israel más allá de su imaginación si le servían fielmente como depositarios de su evangelio. Según su pacto, Dios también prometió que destruiría a los descendientes de Abraham si le eran infieles y profanaban su santo nombre. Levítico 22, versículo 31 al 33, capítulo 26, 14 al 43. Dios destruye las naciones que se vuelven infieles a Él, e Israel no fue la excepción. Ezequiel 14, versículo 12 al 22. Dado que Dios eligió a Israel para ser una nación de sacerdotes, ellos debían representarlo ante las naciones de la tierra. Por lo tanto, Israel tenía un llamado más alto que otras naciones y un llamado más alto que conlleva un mayor nivel de responsabilidad. En su pacto, Dios también prometió que si las circunstancias le exigieran destruir a Israel, perdonaría a un remanente. Levítico 26, versículos 43 al 45. Unos 400 años antes del monte Sinaí, Dios le hizo 3 promesas a Abraham. Primero, Dios le prometió a Abraham que sería padre de muchas naciones. Génesis capítulo 13, versículo 16, capítulo 17, versículo 4. Segundo,
Dios le prometió a Abraham que sus descendientes algún día heredarían la tierra de Canaán. Génesis 12:7, capítulo 15, versículo 5, capítulo 17, versículo 8. Por último, Dios prometió a Abraham que toda la humanidad sería bendecida a través de él. Génesis 17, 19, Gálatas 3:16. Dios conocía de antemano la naturaleza rebelde de la humanidad, por lo que puso una provisión en su pacto que le permitía perdonar al remanente la descendencia de Abraham hasta que se cumplieran sus promesas a Abraham. Aproximadamente 2 años después de que Dios entró en el pacto del monte Sinaí con Israel, los hijos de Israel se rebelaron contra Dios cuando los 12 espías regresaron de inspeccionar la tierra de Canaán. Número 14. Según los términos y condiciones establecidos en su pacto, Dios destruyó a Israel, pero perdonó a un remanente. Todo el pueblo que salió de Egipto murió excepto Caleb y Josué, y un remanente, los niños nacidos en el desierto, se salvaron. Después de entrar en Canaán, Israel pasó por ciclos interminables de arrepentimiento y apostasía durante unos 800 años. Finalmente, cuando la copa del pecado de Israel se llenó, llegó a un punto sin retorno. Israel había alcanzado un nivel de decadencia y rebelión en el que la gracia extendida no tenía ningún efecto redentor. El comportamiento de Israel hizo que Dios cumpliera los términos y condiciones establecidos en su pacto. Permitió que el rey Nabucodonosor destruyera 2/3 de Israel y tomara cautivo el remanente durante 70 años. Y el capítulo 5, versículo 10 al 15, Jeremías capítulo 25, versículo 9 al 11. El remanente en Babilonia entendió claramente por qué estaban cautivos en Babilonia. Daniel 9, 3 al 19. Aunque Dios estaba enojado con Israel, no abandonó a la descendencia de Abraham. De hecho, Dios envió mensajes alentadores al remanente de Israel a través de Ezequiel y Jeremías. Dios les dijo a los exiliados que no habían olvidado su pacto, que había perdonado a un remanente y que lo restauraría a su tierra natal. Ezequiel 36, 24. A través de Ciro en 586 a.C., segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 22 al 23. Ciro no solo liberó a Israel, sino que también devolvió la ciudad de Jerusalén, sus escombros, a los judíos. Durante la reconstrucción de la ciudad y el templo, Dios le recordó a Israel a través de Esdras y Nehemías que su pacto con Israel aún permanecía. Los judíos post-exilio entendieron perfectamente que si Israel se comportaba como sus antepasados, Dios seguramente también los destruiría a ellos. Nehemías 8 al 9. La relación de Dios con Israel no es más que un espejo que refleja la relación de Dios con todas las naciones de la tierra. Todas las naciones están sujetas a la autoridad superior de Dios. Daniel 4:17, capítulo 34 y 35. Y cuando una nación llega a un punto decadente donde la misericordia extendida no tiene ningún efecto redentor, un Dios de amor se mueve a traer la violencia y la degeneración de esa nación hasta el fin. Dios hace esto en beneficio de los niños inocentes y las generaciones futuras. A Dios no le gusta destruir a nadie, pero no permitirá que la inmoralidad sexual, el comportamiento degenerado y la violencia depredadora queden impunes. Cuando Dios usa su ira para destruir una nación, a menudo salva a un remanente, si su testimonio tiene un efecto redentor en otros sobrevivientes. Por ejemplo, cuando Dios destruyó el mundo de los días de Noé, perdonó a un remanente, 8 personas. Cuando destruyó Sodoma y Gomorra, perdonó a Lot y su familia. Cuando destruyó Jericó, perdonó a Rahab y su familia. Sin embargo, en otras ocasiones Dios no perdonó a nadie. Deuteronomio capítulo 2, versículos 31 a 34, capítulo 3, versículo 4 al 6, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 3. La creación del plan B. Durante el cautiverio babilónico, Dios habló con franqueza, pero con ternura a Israel a través del profeta Ezequiel. Dios prometió al remanente de Israel que tendrían un futuro brillante y maravilloso si cooperaban con él. Dios quería que el remanente abandonara los caminos rebeldes de sus antepasados y siguiera su programa. Si cooperaran con él, todo lo que Dios prometió en su plan original para Israel sucedería. Sin embargo, Dios quería que este remanente supiera que si regresaba a Jerusalén y con el tiempo se comportaban tanto como lo hicieron sus antepasados,
Dios seguramente los destruiría. Para aclarar este punto, Dios hizo algo durante el cautiverio babilónico que mucha gente no comprende hoy. Creó un plan de contingencia. Lo hay. El plan de contingencia era bastante simple. Si el remanente de Israel se comportaba como lo hicieron sus antepasados, Dios anunció que crearía un nuevo Israel y avanzaría para cumplir sus promesas a Abraham. Al plan de contingencia de Dios para un nuevo Israel lo llamó Plan B. Mucha gente pregunta, ¿por qué era necesario el Plan B si Dios ya conoce el resultado de todo? Aunque Dios es omnisciente y lo sabe todo, no predestina el comportamiento de las personas. Dios responde a los seres humanos según nuestra voluntad. Él nunca elimina nuestro poder de elección. Israel tenía el poder de elegir y podía cooperar con él o rebelarse contra él. Si Israel escogía la rebelión, Dios dejó claro en las profecías de Daniel que se implantaría el Plan B. Considera la presencia de Dios. Cuando Dios le hizo 3 promesas a Abraham, Dios supo de antemano que no podría cumplir 2 de sus promesas a través de la descendencia biológica de Abraham. A pesar de esto, Dios todavía intentó cumplir las promesas. Cuando Dios liberó a Israel de Egipto, sabía de antemano que todos los adultos, excepto Caleb y Josué, moriría en el desierto. Pero esto no le impidió liberar a Israel de las garras de Faraón. Dios sabía de antemano que cuando le hizo promesa a Abraham, eventualmente tendría que cumplir mediante la adopción de creyentes gentiles. Note la diferencia entre selección y adopción. Cuando Dios eligió a los descendientes biológicos de Abraham para ser los depositarios de su evangelio, Génesis 17, versículos 7 al 14, los descendientes de Abraham se convirtieron en los elegidos de Dios sobre la base de la selección. Dios los seleccionó, Éxodo capítulo 19, versículos 3 al 8, Romanos 9, capítulo 9 al 11. Después de 1500 años de apostasía en Israel, cuando quedó claro que los elegidos de Dios continuarían por el camino de la rebelión, Dios implementó el Plan B. Dios abandonó a los descendientes biológicos de Abraham y permitió que el mundo conociera su disgusto al destruir esa nación y sociedad en el año 70 después de Cristo. Para cumplir su promesa a Abraham, Dios implementó el proceso de adopción. Dios desplazó a la descendencia biológica de Abraham por una descendencia autoseleccionada que quería ser depositaria de su evangelio. Después de la cruz, cualquiera que elija servir a Jesucristo como Señor y Maestro es adoptado en la familia de Abraham. Juan 3:16, capítulo 1, versículo 12 al 13, Gálatas 3, versículo 26 al 29. Al adoptar personas que estaban ansiosas y dispuestas a hacer su voluntad, las cosas dieron un giro de 180 grados. Al adoptar a los gentiles como herederos de Abraham, Dios puso fin a su necesidad de tener descendencia biológica de Abraham. El principio de la copa llena. Durante el cautiverio babilónico, Dios anunció que su paciencia con los descendientes biológicos de Abraham era limitada. Había lidiado con los fracasos de Israel durante unos 900 años y en un esfuerzo por hacer realidad el plan A, le concedió a Israel una última oportunidad. Dios le dio a Israel 70 semanas, 490 años de tiempo de prueba para lograr algunos objetivos divinos. Daniel 9:24. Dios le dijo a Israel que el Mesías aparecería durante la semana 70 para establecer el reino de Dios en la tierra. Esta fue una prueba para que Israel determinara si recibiría y abrazaría el ministerio y la enseñanza de Dios en la carne o despreciaría la presencia de Dios entre ellos. La respuesta de Israel a Jesús revelaría si la nación se había alejado de Dios durante las 70 semanas o si la nación había caminado con Dios. Ya conocemos el resto de la historia. Cerca del final de su ministerio, Jesús, frustrado, dijo a los líderes de Israel: ¡ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas! Construyen tumbas para los profetas muertos y decoran las tumbas de los justos. Y decir: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos participado con ellos en el derramamiento de la sangre de los profetas. Creéis que eres más sabio e iluminado que tus antepasados, pero no eres diferente de sus antepasados. Tu religión corrupta es tu Dios. Adora una religión que invoca el nombre de Dios, pero no conoce a Dios ni sus caminos.
Si conocieras al Padre, me amarían, porque el Padre y yo somos uno. Has rechazado la palabra de Dios con la misma malicia y rebelión exhibida por tus parientes o tus antepasados. Así que testificáis contra vosotros mismos que sois descendientes de los que asesinaron a los profetas. Sois asesinos como vuestros antepasados. Llenad pues la copa, la medida del pecado cometido por vosotros y vuestros antepasados, serpientes, crías de víbora. ¿Cómo escaparás de ser condenado al infierno? Mira, tu casa, tu templo, te ha quedado desolada. La gloria y la presencia de Dios nunca volverán a ella. Mateo 23, versículos 29 y 38. El informe de calificaciones de la 70ª semana de Israel se puede resumir en una frase. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Juan 1:11. Cuando se hizo realidad que Israel rechazaba a Jesús como el Mesías, el Padre terminó el plan ideal, el plan A, e inició el plan B que Dios había creado y revelado a Daniel mientras estaba cautivo en Babilonia. El plan A y el plan B no pueden coexistir. El plan B se basa en un pacto diferente, nuevo. Por ejemplo, el sumo sacerdote designado para el plan B es de la tribu de Judá y ministra en el verdadero templo que Dios estableció. Hebreos 7, versículo 12, capítulo 8, versículo 6. Esto es contrario al plan B, que requería que el sumo sacerdote fuera levita, un descendiente de Aarón. La promesa y profecía hecha en el plan A no se trasladan al plan B. El plan B tiene una promesa y profecía diferente. De hecho, las promesas y profecías del plan A son incompatibles con las promesas y profecías del plan B. Desafortunadamente, la mayoría de los cristianos no se dan cuenta de que es imposible armar un esquema profético válido cuando los elementos del plan A y el plan B se mezclan o se fusionan. La transición del plan A al plan B requirió 3 pasos. Primero, era necesario un nuevo pacto. Este pacto se resume en Juan 3:16, se declara en Hebreos 8:10 y Jesús lo inició en Lucas 22:20. En segundo lugar, Dios tomó un remanente seleccionado del antiguo Israel, aquellos que creían que Jesús era el Mesías y que creemos que es el Mesías, y creó un nuevo Israel que pronto incluiría a millones de creyentes gentiles de todas las naciones. Piensen en esto. Si un gentil obedece el llamado de Cristo de seguirlo, no es diferente de Abraham, quien obedeció la demanda de Cristo de seguirlo. Desde el punto de vista de Dios, aquellos que aman a Dios con todo su corazón, mente y alma, y a su prójimo como a sí mismo, viven como vivió Abraham. A los ojos de Dios, esas personas son hijos de Abraham. Juan capítulo 8, versículo 39. Irónicamente, el Jehová que llamó a Abraham fuera de su tierra natal fue el Mesías mismo. Éxodo 6:3, Juan 8:58, Isaías 44:6. El Dios que llama a los gentiles a dejar sus familias y hogares para ser parte del nuevo Israel es Cristo mismo. Gálatas 3:26. Desde que se terminó el plan A, los gentiles en Cristo son contados como la simiente, en griego esperma, de Abraham y herederos de las promesas que Dios le dio. Gálatas capítulo 3, versículo 28 al 29. La fe en Dios es una cuestión de elección. Rendirse a la voluntad de Dios es una cuestión de elección. El plan A y la historia de Israel prueban que la descendencia biológica no significa nada sin fe en Cristo y entrega al Espíritu de Dios. Dado que el Israel biológico rechazó consistentemente la voz del Espíritu Santo, Jesús tuvo que abandonar al Israel biológico para cumplir 2 de sus promesas a Abraham. La única promesa que Dios le hizo a Abraham, que se cumplió mediante el plan A, fue la promesa de que el Mesías vendría biológicamente a través del linaje de Abraham. Génesis 17, versículo 19, Gálatas capítulo 3, versículo 16, Mateo 1, Lucas 3. El tercer paso en la transición del plan A al plan B fue la destrucción del antiguo Israel y de la antigua Jerusalén. Lucas 21, versículo 22. Dado que el plan B implicaba un nuevo sumo sacerdote, un nuevo pacto, un nuevo Israel y una nueva Jerusalén, no había lugar para que el plan A fuera del plan B. Ya hemos notado que en la voluntad de Dios, pacto original con Israel en el monte Sinaí, prometió destruir la nación de Israel si entraba en apostasía. Este pacto que Moisés recibió
hoy escribe en Levítico 26 y Deuteronomio 28, es la autoridad detrás de la frase, porque este es el tiempo del castigo en cumplimiento de todo lo que está escrito en la Escritura. Lucas 21, 22. Esta fue la gota que colmó el vaso, la copa de iniquidad de Israel se desbordó. 40 años después, Jesús mismo envió los ejércitos de Roma a Judea, 70 después de Cristo, para destruir Israel y Jerusalén. Tal como Jesús prometió, perdonó a un remanente, un grupo acto seleccionado de creyentes adoptados, escapó de Jerusalén tomando en serio las palabras de Jesús y abandonó la ciudad temprano. Así, Jesús perdonó a 12 nuevas tribus que creyeron en él. Compare Santiago 1:11 con Santiago 2:1 para conocer la identidad de las 12 tribus. Los años asignados a los gentiles. Jesús dijo, Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Lucas 21, versículo 22 al 24. Ahora que hemos explorado el pacto de Dios con Israel, la historia rebelde de Israel, la prueba de la semana 70, la diferencia entre elección y adopción, el plan de contingencia de Dios para cumplir su promesa a Abraham y algunas de las diferencias entre el plan y el plan B, se puede sacar 4 conclusiones sobre la frase Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Primero, cuando Jesús pronunció estas palabras en el Monte de los Olivos, sus seguidores no fueron llamados cristianos. Estas etiquetas se crearían en Antioquía unos años más tarde, Hechos 11:26. A los creyentes en Cristo generalmente se les llamaba discípulos, seguidores del camino, Hechos 24:14, o creyentes gentiles, Hechos 15:23. Después de que Pablo se convirtió en el año 34 después de Cristo, la cantidad de gentiles que creían que Jesús era el Mesías prometido, el Salvador del mundo, pronto superó la cantidad de creyentes judíos. Además, después de que los romanos destruyeron Jerusalén en el año 70 después de Cristo, hubo una enorme cantidad de sentimiento antijudío en todo el imperio romano. Esto llevó a los creyentes gentiles a separarse de la herencia judía lo más rápido posible. Por supuesto, a lo largo de su historia los judíos no vieron ninguna diferencia entre los gentiles impíos y los gentiles creyentes. Para ellos, el mundo estaba formado por solo 2 grupos de personas, los judíos y los gentiles. Segundo, Jesús usó un doble sentido en Lucas 21:24. La palabra gentil va en 2 direcciones opuestas. En la lengua vernácula de hoy, la palabra de Jesús podría expresarse de la siguiente manera. La ciudad de Jerusalén será pisoteada por gentiles impíos hasta que se cumplan los años asignados para la recolección de los creyentes gentiles. Efesios 2, versículo 11 al 22, primera de Pedro 2:10. En tercer lugar, cuando Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo, Jesús puso fin al linaje biológico de Abraham al destruir todos los registros genealógicos de Israel. La historia registra cómo los romanos llevaron a los supervivientes de Israel a Roma para trabajar como esclavos. Se dice que los esclavos judíos ayudaron a construir el anfiteatro en Roma. Por lo tanto, el incendio del templo y la esclavitud que siguió produce un dilema interesante para los judíos de hoy. Hoy en día hay aproximadamente 35 millones de judíos en la tierra y nadie sabe con seguridad si es descendiente biológico, heredero de Abraham, y no hay forma de saberlo. No existen registros para identificar quién es quién. Desde el año 70 después de Cristo, es importante comprender que uno no puede convertirse en heredero de Abraham mediante la conversión al judaísmo, aunque un gentil podría convertirse en heredero de Abraham mediante la conversión antes de la cruz, Mateo 23:15, pero esto ya no es posible bajo el nuevo pacto, plan B. Desde la cruz, la única manera de convertirse en heredero de Abraham es mediante la adopción. Pablo dice que esto es cierto tanto para los judíos como para los gentiles. Efesios 2, Romanos 9 al 11, capítulos 9 hasta el 11. Gálatas 4. Desafortunadamente el plan B no se entiende adecuadamente y muchos expositores de los últimos tiempos usan las profecías del plan A para hacer de la nación moderna de Israel la pieza central de su esquema. Déjame ser claro.
El Israel de Dios ya no está centrado en Jerusalén o sus alrededores. Los creyentes en Cristo, ya sean judíos o gentiles, se encuentran en todo el mundo y su sumo sacerdote, rey y santo templo se encuentran actualmente en el cielo. Por último, Dios declaró que si se implementaba el plan B, la ciudad de Jerusalén sería maldecida con guerra y desolaciones hasta el fin del mundo. Daniel 9, versículo 26. De hecho, 2000 años de historia revelan una historia triste para la antigua ciudad que el rey David fundó alrededor del año 1000 a.C. Jerusalén ha experimentado muchas guerras y desolaciones desde el año 70 después de Cristo. Aunque Jerusalén parece estar prosperando actualmente, su prosperidad es temporal. Los años asignados para el recogimiento de los creyentes gentiles piadosos pronto terminarán y Dios destruirá el mundo entero, incluida la antigua Jerusalén. Daniel 9:26 dice: el fin vendrá sobre Jerusalén como un diluvio, como un tsunami, destruye todo a su paso. La guerra continuará hasta el fin del mundo y las desolaciones sobre la ciudad serán decretadas. Bueno, espero que le ayude esta pequeña disertación acerca de lo que es el significado del tiempo de los gentiles, porque ese tema es muy mal entendido hoy en día. Los cristianos de hoy no entienden bien la transición del plan A al plan B y siempre están diciendo que los judíos es el pueblo escogido de Dios y que Él todavía está con ellos. Los israelitas tienen una oportunidad muy grande de llegar a un país donde la gloria de Dios se manifieste si ellos aceptaran hoy en día al Mesías. Porque las bendiciones materiales han seguido a ese pueblo, pero las bendiciones espirituales desaparecieron por haber desechado a su Mesías. Y por eso le digo, ahora es momento que Dios tiene en la tierra una clase de creyentes, aquellos que han asentado el plan B. Y mientras usted nace en esta tierra, no importa dónde nace, si nace en Jerusalén, es judío o nace en la otra nación, usted se considera para él simplemente un gentil. Pero cuando usted viene a Cristo, es considerado como un verdadero israelita. Entonces los hermanos judíos, los hermanos israelitas que están allá en esa nación moderna de Israel, ellos tienen una gran oportunidad de traer avivamiento a esta tierra si ellos caen de rodillas delante del Señor y declaran que Jesús, Yeshua, Jesús es el verdadero Mesías. Tiene algo maravilloso. Ese reconocimiento no es para cualquiera, pero si ellos lo reconocen, mientras nosotros somos los verdaderos hijos de Dios, porque hemos recibido a su Hijo amado Jesucristo como el Mesías, y nosotros hemos de cumplir el tiempo de los gentiles y es la aparición en gloria del Señor. Mientras tanto, judíos y gentiles vivimos en la tierra y los dos tenemos que reconciliarnos con el Señor, recibir al Mesías como nuestro Señor y amo y obedecerle y seguirle hasta la muerte. Bueno, espero que les ayude mucho esto. Algunos me van a querer dar una patada porque le estoy debuncando la teoría de que el Israel que está allá en el Medio Oriente es el pueblo escogido de Dios. ¿Y dónde quedo yo? Bueno, estoy en las Escrituras. Comiencen a refutarle esas mentiras a todos esos pastores y predicadores que están hablando acerca que Israel es el reloj de Dios. Ahí está centrado todo, ¿no? Bueno, que Dios me lo guarde y me lo bendiga a cada uno de vosotros que pertenece al verdadero Israel de Dios. Gentiles y judíos que pertenecen al verdadero Israel de Dios. Ese es el que va a ser trasladado a las mansiones celestiales y reinar con Cristo 1000 años. Y ese es el que va a venir a la tierra cuando descienda la nueva Jerusalén y se forma una nueva tierra, cielo nuevo y tierra nueva. Eso es lo que vamos a morar con él.